Hoy vamos a hablar precisamente de la Ley 2540 de 2025. Está recién salida del horno y, por supuesto, desde el Centro de Conciliación Avancemos, queremos brindarles, como siempre, nuestro más actualizado servicio. Hoy entonces vamos a hablar de este arbitraje para procesos ejecutivos, de esta ley, y primero quiero presentarles al doctor Luis Arcesio. Él es abogado con más de 25 años de trayectoria profesional, con amplia experiencia en arbitraje y litigios en derecho comercial, civil y temas administrativos. Reconocido por su capacidad de análisis estratégico del conflicto, orientados a la resolución efectiva de controversias y la formulación de sólidas estrategias legales y procesales. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en Derecho Comercial de la Universidad de París II, Panteón, Assas, en Francia, y con formación en lengua francesa en la Universidad de la Sorbona de París. Su experiencia arbitral es como árbitro inscrito en el listado de la Superintendencia de Sociedades y en los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, Bucaramanga, Oriente Antioqueño y Huila. Es miembro activo del Comité Colombiano de Arbitraje y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, así como árbitro internacional en centros de arbitraje de Perú y Venezuela. Actualmente es el creador, estructurador e impulsador de la implementación legislativa del arbitraje en procesos ejecutivos en Colombia, promotor de figuras pioneras como el Pacto Arbitral Ejecutivo, el árbitro de medidas cautelares previas, el árbitro ejecutor y de recusaciones y la cláusula compromisoria ejecutiva en sus modalidades cerradas y abiertas. Este, pues, entonces, es nuestro primer ponente de gran renombre, de alta formación y altísima experiencia, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro centro de conciliación Avancemos. También tenemos entonces al doctor Esteban Puyo, quien es abogado de la Universidad de AFID, con énfasis en Derecho Público, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Es abogado con amplia experiencia en contratación privada y estatal y en derecho administrativo, así como apoderado en procesos civiles y administrativos ante la justicia ordinaria y en procesos arbitrales. Fungió como subdirector del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha cursado y dictado múltiples cursos y seminarios en métodos alternativos de solución de conflictos, como el el diplomado de arbitraje, diplomado de conciliación, curso de secretarios, diplomado amigable composición y otros seminarios y cursos sobre los diferentes métodos. Es actualmente árbitro de la lista de los centros de arbitraje de las cámaras de comercio de Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, de la CIAC y secretario de Tribunales Arbitrales y amigable componedor del Centro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Esteban, bienvenido a este su centro de conciliación y a este su auditorio. Y por Gracias. supuesto, tenemos a la profesora Isabel Cristina Piedraíta, quien hoy también nos acompaña y es gestora también de este foro. Ella es abogada por la Universidad de Medellín, especialista en Derecho de los Negocios y Procesal Civil, magíster en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías, socia directora de la firma Cuadro Legal, docente universitaria, conciliadora y secretaria de Tribunales de Arbitramiento. Entonces, como ustedes pueden ver, querido público, hoy desde el Centro de Conciliación Avancemos, no solamente hemos querido innovar con un tema supremamente novedoso, esta norma no tiene más de 2 semanas, sino que hemos traído a los mejores en este ámbito. Les dejo entonces, en primer lugar, al doctor Luis Arcesio, quien nos va a contar un poco sobre la historia de este proyecto de ley que hoy actualmente ya es una ley de la República de Colombia y doctor Luis Arcesio, bienvenido a este su centro de conciliación Avancemos. Ahí van a estar pendientes los otros dos componentes y yo me retiro, es decir, apago audio y video, pero bienvenido. En este momento tenemos 56 personas en sala y esperamos que ingresen muchos más. Doctor, feliz noche y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo al centro Avancemos, a la doctora Catalina. Gracias por la invitación, por a los demás directivos, por supuesto,
al doctor Esteban y a la doctora Isabel. Un saludo especial, muy honrado de estar con ustedes en este panel y saludos a todos los que nos escuchan en estos momentos. Bueno, sí, la ley 2540, después de un trabajo legislativo de más de 8 años y de un trabajo académico de más de 15 años, de mi parte se logró aprobar versiones de proyectos de ley. Algunas veces me confundo entre las múltiples que tengo en la cabeza. Realicé más de 22 versiones del proyecto de ley y pues dentro de esas versiones les voy a contar un poco cómo es la historia de dónde nació la idea del arbitraje ejecutivo. Originalmente, creo que tengo 10 minutos, bueno, 6 y 12. eh, Originalmente, hace unos 15, 20 años, no recuerdo con certeza, pero sí empecé a hacer análisis manejaba bastantes procesos ejecutivos en esa época y empecé a hacer análisis y encontré que la principal causa de congestión, y empecé a escribirlo, eran los procesos ejecutivos. Entonces, en esa época, la propuesta que hice fue reformar el artículo 116 y crear una jurisdicción permanente para las ejecuciones, para que las realizaran entidades privadas. El proceso transitorio para llegar a ese punto del que después desistí de crear una jurisdicción privada permanente era el arbitraje, por múltiples cosas, entre esos un diálogo con un gran amigo, Cristian Mosquera Casa. Me dijo que era mejor que me dedicara al arbitraje ejecutivo y empecé a trabajar, a crear proyectos, a golpear puertas para que alguien lo presentara. Eso nunca pasó, pero bueno, la historia concreta del arbitraje ejecutivo, el arbitraje ejecutivo existe en Perú solamente para ejecutar el laudo. Eso lo permite la ley de arbitraje peruano. No se utiliza mucho porque ellos tienen el concepto, no obstante, los árbitros en Perú pueden ejercer jurisdicción, tienen el concepto internacional y entonces normalmente el proceso ejecutivo se puede adelantar ante los árbitros, pero tiene que acudir a rogarle a la justicia ordinaria para que practique medidas cautelares y todo eso. Entonces la gente, me imagino que en Perú no le encuentra mucho sentido y no es muy utilizado. Pero el origen del proceso ejecutivo, realmente la idea nace con el decreto 2651 de 1991. ¿Qué pasó con el decreto 2651 de 1991? Que lo que hizo concretamente el artículo segundo era que permitía que en los procesos ejecutivos donde existen excepciones, se permitiría, creo que hay un micrófono abierto, que le pedimos a alguien en el público que tiene abierto el micrófono que lo cierre. Bueno. Entonces, lo que permitía concretamente era que el conocimiento, todos sabemos que conocimiento en un proceso ejecutivo es mínimo porque es una obligación clara, expresa y exigible. El conocimiento, cuando había excepciones de fondo, se podía llevar al arbitraje. Eso no tuvo mayor desarrollo, pero lo más importante de ese ensayo de arbitraje ejecutivo, que era técnicamente para resolver controversias, como originalmente está en el estatuto arbitral, eh, lo importante es que se produjo la sentencia C-294 de 1995 porque eso se demandó por inconstitucional. Y la Corte Constitucional sí dejó abierta la posibilidad plena de un proceso arbitral ejecutivo que yo llamo integral o general, sí la dejó abierta con la sentencia C-294. ¿Qué dijo esa sentencia? Esa sentencia en concreto lo que dijo, mire, los límites del artículo 116 de la Constitución Nacional para el arbitraje son que sea temporal, que sea voluntario y que sea conforme a la ley. Lo que le falta en Colombia para que exista arbitraje ejecutivo es que haya una ley. No falta nada más. Si la ley se desarrolla, pues es perfectamente posible, porque no existe, eso sí es eso es para que me entiendan, del arbitraje se han inventado muchas limitaciones que son limitaciones de tipo legal, ¿sí? Limitaciones de tipo constitucional son las que ya les dije.
Es decir, que el arbitraje es posible para muchos eventos, incluido el arbitraje ejecutivo. Eso es lo importante de esa sentencia, que esa sentencia dice, mire, los límites son estos, voluntariedad, que es transitorio y que es conforme a la ley, no más. Por ejemplo, esa discusión que existe sobre los actos administrativos es una discusión legal, no es una discusión constitucional, porque constitucionalmente los árbitros no tenemos límite para manifestarnos sobre la legalidad de algún acto administrativo, no existe límite. Entonces, lo importante del arbitraje ejecutivo es que demostró que el artículo 116 no está diseñado para que un árbitro se manifieste solo sobre controversias relacionadas, solo sobre controversias, sino que también tiene el potencial para manifestarse sobre la ejecución de obligaciones claras, expresas y exigibles, y concretamente eso es el proceso arbitral ejecutivo. Entonces, ¿qué pasó después? Después vino la ley 546 de 1999, que técnicamente ella sí permitía una ejecución arbitral. Les voy a explicar un poco. Era muy marcada la tendencia legal, no constitucional, de que el arbitraje solo es para resolver controversias, que el arbitraje está diseñado solo para manifestarse sobre controversias. Esa puede ser una posición doctrinal, puede ser una posición muy respetable a nivel internacional, pero no es una posición de la Constitución Nacional nuestra y la de muchos países que he estudiado en América Latina, que permiten que los árbitros ejerzan jurisdicción. Si uno ejerce jurisdicción, pues puede ir al proceso ejecutivo. Entonces, en principio, por eso el ejecutivo solamente se permitía para que los árbitros se manifestaran sobre el conocimiento del proceso ejecutivo, que eran las excepciones concretamente, no para hacer funciones propias de la ejecución, que son pues las más importantes de la misma, que es embargar, secuestrar bienes y rematar. Viene la ley 546 y ella sí establece un arbitraje ejecutivo hipotecario. ¿Y qué pasa con ese arbitraje ejecutivo hipotecario? Que la sentencia C-1140 de 2000 declaró inconstitucional la norma, no porque el arbitraje ejecutivo fuera inconstitucional, lo cual ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, sino porque tenía vicios en el tema de la voluntariedad. Es decir, eh, la Corte Constitucional encontró que existían vicios serios en realidad en la forma voluntaria como acudía concretamente el consumidor financiero a ese arbitraje. Entonces, esa sentencia 1140 es importante porque ella fue tenida en cuenta para los efectos del desarrollo y la estructura del proceso arbitral ejecutivo que existe actualmente, concretamente sobre el tema de la voluntariedad y la objeción que hizo el gobierno, en donde no analizó completo el articulado, precisamente el tema del retracto. Entonces, ¿cómo se protege la voluntad o la libre voluntad del consumidor financiero de acudir al arbitraje? Pues con el retracto. Usted ya firma, lo que dice la Corte es que siempre va a existir una prelación o una posición de dominio, para no decirlo en términos de dominios, pero sí una posición que no es asimétrica y de prevalencia de la banca, y que puede de una u otra manera siempre, en cualquier instancia, si se le informe, se le dé consentimiento, se le diga de todo, pero siempre va a existir una presión en relación con el consumidor para decirle palabras más, palabras menos: si no me firma la cláusula, no le presto la plata. Entonces, el retracto lo que hace es: usted ya me prestó la plata, ya suscribimos el contrato, no me interesa suscribir con usted la cláusula, y en 60 días después yo le digo, de acuerdo con el artículo sexto, no me interesa su cláusula, señora banca, y pues yo renuncio unilateral a ellos, que eso es técnicamente un retracto. Entonces, esa ley 546, también esa sentencia de la Corte, es importante para alimentar lo que hoy la nueva ley de arbitraje ejecutivo y la creación del retracto, que técnicamente eso fue analizado por muchos juristas, yo lo analicé, y la única solución que encontramos fue el retracto, porque el retracto es la forma original de decir, bueno, ustedes me medio obligaron, pero yo 60 días después que tengo mi crédito, que tengo firmado mi contrato, le puedo decir que no a la banca en relación, que no quiero ir al arbitraje. ¿Qué pasó después de esos ensayos? Entonces ya vino el proyecto de ley
que estructuré, que afortunadamente presentó la senadora Esperanza Andrade, que es el proyecto de ley 224 de 2018. Ese proyecto, pues, eh, por, por, por el tema de no aprobación en los tiempos eh, legislativos, pues ese proyecto de ley se hundió. Después vino el proyecto de ley 119 del 2021, proyecto que les tengo que contar a la anécdota que sinceramente le dije a la senadora, presentémoslo, me dijo es muy difícil, Luis Arcesio, ese tema no es fácil, cuánto hemos peleado, cuánto hemos batallado, y al final la convencí y le dije, no debemos dejar morir la idea del proyecto del arbitraje ejecutivo. Ese proyecto se presentó con ese objetivo. No obstante, se consiguió el apoyo de varios senadores, de varios representantes, y la senadora, como salió del Senado, eso se lo dejaron como autor al senador Humberto de la Calle. Y Humberto de la Calle, después de yo golpear tantas puertas, de insistir, de rogar prácticamente que presentaran esta iniciativa, ya el senador Humberto de la Calle eh, tomó el proyecto de ley avanzando el 119 se hundió, pero él le pareció que la idea era importante, le dio la importancia que llevaba el proyecto de ley, le dio fuerza al proyecto de ley y él volvió a presentar el proyecto de ley y ahí vino el proyecto de ley 008 del 2023 del Senado, 211 del 2024 de Cámara, y esos proyectos de ley son los que se vuelven ley de la República hoy. Ahora, ¿por qué no existía el arbitraje? ¿Cuál es el aporte mío como jurista y como académico dentro del desarrollo del arbitraje ejecutivo para que avanzara un proyecto ejecutivo generalizado? Con esto termino porque creo que me estoy pasando un poco del tiempo. El tema más complejo de superar para el arbitraje ejecutivo era la temporalidad, porque las obligaciones de pago de dinero todos sabemos que son atemporales. ¿Por qué? Porque terminan con el pago. Entonces Hernán Fabio López decía, sí es constitucional el arbitraje ejecutivo, pero en su ejercicio es inconstitucional. ¿Por qué? Porque requeriría un árbitro permanente y eso sería inconstitucional. Entonces, ¿cómo resolví ese tema? No obstante, duré 4 días tratando de resolverlo. Yo tengo un proceso hipotecario, tal vez algunos conocen la anécdota, de 26 años. Me lo entregaron cuando mi esposa está embarazada. Mi hijo ya trabaja en una firma de abogados, es abogado, tiene 26 años. No he podido rematar el bien, pero ese proceso resolvió el tema, o digo yo, el litigio resolvió el tema porque me preguntaron, doctor, ese proceso nos lo enviaron a los jueces de ejecución. ¿Qué hacemos con ese proceso, doctor? Entonces, esa fue la solución. Ahí encontré la solución, dije, encontré la solución. ¿Y cuál es la solución? Creé el principio de colaboración y de corroboración, de colaboración entre la justicia ordinaria y la justicia arbitral. Es decir, que lo que se haga en la justicia arbitral tenga validez ante la justicia ordinaria. Entonces, ¿cuál es la solución? Que el proceso arbitral ejecutivo va a durar un año, después de un año, y si no se ha logrado el pago de la obligación, entonces las actuaciones tal como están se le remiten a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria puede continuar con la ejecución. Ahora, entonces los críticos dicen, ahora nos van a llenar de procesos, todo va a terminar en la justicia ordinaria. Eso no es cierto. Un proceso ejecutivo, un año de realización de bienes o investigación de bienes o embargo y secuestro de bienes. Con un laudo arbitral ejecutivo o con una sentencia, ya es un proceso que llega a la jurisdicción ordinaria y los que hemos litigado en este tema sabemos que es un proceso que va a llegar a desistimiento tácito, salvo que cada 1, 2, 3 años, uno hace alguna investigación de bienes. Si apareciera algún bien que nunca aparece, a mí nunca me han aparecido en 26 años de ejercicio, pues entonces uno le pediría al juez ordinario, oiga, mire, por allá me apareció un bien en Cartagena, por favor embárguemelo, secuéstreme y usted remátemelo. Eso es todo el tema. A pesar de la simplicidad de las cosas, fue muy complejo lograr un arbitraje ejecutivo generalizado para todo tipo de títulos ejecutivos. Por supuesto que es para referirme a las objeciones del gobierno, por supuesto,
referidos a temas que sean transigibles. Ninguno de los 22 versiones del proyecto de ley que he trabajado ha referido a obligaciones de las que habla el gobierno en su objeción relacionadas, por ejemplo, con la ejecución de temas de la Procuraduría o temas de la Contraloría General de la República, concretamente. Entonces, de esa manera les termino un poquito la historia de lo que es el proyecto, de lo que es la ley de arbitraje ejecutivo y lo que terminó como ley hoy 2540 del 2025. Qué pena si me demoré un poquito más de la cuenta, apreciados doctores. Doctor Luis Arcesio, muchas gracias por su exposición y en primer lugar quiero agradecerle a la doctora Catalina y avancemos en la invitación a esta charla. Es de la mayor importancia empezar ya a continuar la labor que usted ha hecho, doctor Luis Arcesio, en el sentido de defender esta ley. Hay muchos críticos, me parece que muchos de ellos, digamos, basados en temas pues doctrinales que pueden ser valiosos o no, pero pues la realidad es que esto era una necesidad que toda la comunidad de juristas y la comunidad también de deudores y acreedores necesitamos. Entonces yo creo que ahora la labor y que hace parte, digamos, de este tipo de charlas y de cursos y demás, debemos pues entender muy bien la ley, apenas estamos empezando a entender todos los problemas que se pueden presentar en su interpretación y en su ejecución. Tendremos la oportunidad a partir de los reglamentos, pues de corregir seguramente muchas de las, digamos, de las lagunas o de los problemas que pueden presentar en algunos de estos artículos. Será una labor muy importante la que tendrán los centros precisamente de regular cada uno de estos aspectos. En ese sentido, quiero señalar que la ley le otorga amplias facultades a los centros para reglamentar el arbitraje ejecutivo. El, por aquí tenía el artículo señalado. El artículo 10.º de la ley, pues lo que nos establece básicamente es que se debe garantizar el debido proceso y que deben también garantizar los derechos de defensa y igualdad en las partes. Entonces aquí también es un llamado que se le hace a los centros para que tengamos unos reglamentos muy importantes y porque además de todo, pues todo el tema del remate, pues tendrá que hacerse a través de seguramente de convenios con entidades especializadas. Yo sí veo muy difícil pues que sean los mismos centros, aunque no es imposible, la ley lo permite, pues los que se encarguen de todo este tema, porque pues yo creo que ya sería una carga administrativa demasiado alta, pero pues habrá centros que seguramente también les interese el tema y lo hagan. Entonces, dicho esto, doctor Luis Arcesio y doctor Isabel, si les parece, empecemos un poco hablando del pacto arbitral. Y aquí yo quiero devolverle un poco la palabra al doctor Luis Arcesio porque pues aquí hay unos temas que siempre se cuestionan mucho en relación con el arbitraje ejecutivo que usted ha de pronto esbozado y que tienen que ver sobre todo en los contratos donde intervienen, digamos, entidades financieras, donde hay una relación de consumo, de qué manera se protege, digamos, llamemos la parte débil, que pues muchas veces no lo es, pero a la parte débil de la relación. Usted ha hablado del derecho de retracto, pero pues también la ley en sus primeros artículos, especialmente en el artículo quinto, donde a la información mínima, pues establece una serie de reglas para que la inclusión del pacto arbitral en determinados instrumentos negociales sea válida. Entonces, doctora Isabel y doctor Luis Arcesio, les quería preguntarles ustedes qué opinan de esto. Y hay una pregunta, pues, que se ha hecho ya en varios foros que me gustaría que discutiéramos y tiene que ver con el último inciso del artículo cuarto, que me va a permitir leer porque creo que es importante que lo discutamos. Y dice así: cuando se quiera adelantar la ejecución de una obligación derivada de un contrato que tenga el carácter de título ejecutivo y en dicho contrato exista una cláusula compromisoria, la ejecución se sujetará a lo dispuesto en esta ley. En este evento no se requiere que conste en documento anexo separado al contrato. Entonces, me parece que a partir de estos temas, pues podemos hacer una discusión acerca del pacto arbitral aplicable o que puede dar lugar a llevar a los procesos ejecutivos arbitrales. Doctor Luis Arcés, usted, ¿por qué nos cuenta un poco, pues, cuál fue la filosofía del proyecto de ley que se convirtió en ley y cuál, digamos, cómo podemos llegar al proceso ejecutivo arbitral? Bueno, muchísimas gracias, doctor Esteban, por la pregunta. Ese es un tema bastante polémico, no solo ahora que está la ley, sino en el proceso de desarrollo de la misma.
Sí, lo que hice 22 versiones de la misma. Pero mire, para aterrizar el tema, La, la, el, originalmente la ley se refería a, creo que es la ley 153 de 1800 algo, al artículo 40 del Código General, al artículo 600, y lo hacía, o sea, yo hice ese un trabajo, hice el estudio, hice el trabajo bien juicioso, leí todo lo que, y hacía una referencia perfecta al tema como se aplicaba eh, esos puntos que no eran fáciles. Ahora, digo yo, qué dejó la norma de eso? Entonces dejó este artículo. Entonces, lo que yo entiendo de ese artículo, de ese parágrafo, porque pues, esto yo no lo escribí, ¿sí? Cuando se quiera alentar la ejecución de una obligación derivada de un contrato que tenga el carácter de título ejecutivo y en dicho contrato exista una cláusula compromisoria, la ejecución se sujetará a lo dispuesto en la ley. Lo que significa, a mí me parece que es, yo creo que eso es un tema procesal, ¿sí? Entonces, hay dos temas procesales, que es, si usted tiene un contrato, si usted suscribe un contrato ahora y le pone cláusula compromisoria, entonces se entiende que va el artículo, y si hay un título ejecutivo, pues se entiende que el título ejecutivo va de esa manera. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando es para los contratos que están andando con cláusula compromisoria, ¿sí? Correcto. Entonces, yo lo que creo, sé que hay doctrinantes que dicen que no, pero al principio me decían que la cláusula, que el pacto que existe en el artículo tercero, y la ley trata de decirlo, es absoluto. ¿Sí? Que él es el dueño y señor de todo. Yo les decía que no, que pactar para proceso ejecutivo es diferente porque el proceso ejecutivo no existe en el estatuto arbitral y eso lo produjo la ley. Entonces, en concreto, lo que yo creo es que esa es una norma procesal. Y si es una norma procesal, se puede aplicar al contrato en virtud de esta estipulación. Es decir, que si usted tiene en estos momentos una cláusula compromisoria en un contrato y en el contrato de un título ejecutivo, yo creo que por ser norma procesal se le puede aplicar. ¿Por qué? Porque ya existe un pacto. ¿Sí? Y también hay que analizar el pacto, lo que dice, ¿no? Si dice que de cualquier conflicto, que sí, de cualquier naturaleza, se puede llevar al arbitraje, entonces yo creería que se le puede aplicar. Si existe un título ejecutivo, además existe un antecedente que es utilizado en la exposición o que yo utilicé en la exposición de motivos varias veces cuando preparaba las exposiciones de motivos, varias veces, es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasó en esa sentencia? Que por X o Y circunstancias, yo no sé qué pasaría, pero un juzgado del circuito, a alguien que ejecutaba un contrato, unos valores en oro, le rechazaron la demanda porque exigía cláusula compromisoria. Y después fue al tribunal y el tribunal le confirmó el rechazo y metieron una tutela. Y la Corte Suprema, ¿qué dijo? Dijo, mire, él, el juez tiene razón porque sí existe un pacto y deberían acudir a la justicia arbitral, pero como no existe ley, entonces no lo puede hacer. Entonces, por favor, denle curso a la ejecución porque no existe ley. Entonces, esa inteligencia de la Corte Suprema de Justicia se puede aplicar a este caso. Entonces, ¿qué es lo que creo para concretar? Creo que contratos con cláusulas nuevas y con cláusulas anteriores, por ser ley procesal, se les puede aplicar la nueva ley de arbitraje ejecutivo, que es una ley procesal, no es una ley sustancial, de acuerdo con el artículo 602, que dice que las normas procesales sí se aplican pues, al momento de que entren en vigencia. Ahora, viene la discusión también de la ejecución de laudos actuales que se profieran, si creo que es norma procesal. Por eso, por eso los peruanos, que son muy evolucionados en arbitraje, pues ellos dicen, pues mire, si usted prefiere, pues se puede ejecutar ahí. Entonces yo creería que también se puede aplicar, pero la discusión es profunda, sí puede ser profunda, porque usted puede decir que, concretamente usted habla del artículo 306, que es una ejecución natural, al juez natural. Es Sí. decir, si usted le declaran una obligación clara, expresa y exigible ante un juez, pues el indicado para ejecutarla es el mismo juez que la profirió.
Y eso es un principio procesal y la norma era citada. Yo ni siquiera desarrollaba el artículo 306, creo que puede que me equivoque, el Código General del Proceso. Entonces, eso es una norma procesal y yo creo que se puede aplicar perfecta. Más sin embargo, entonces, pues están las sentencias relacionadas con todo lo que es el reconocimiento tácito, están las sentencias relacionadas con el arbitraje, concretamente sobre las aseguradoras cuando garantizan un contrato. Entonces, lo, que- lo que dice la Corte, en ese caso sí es que la ley era aplicable, porque es que no era una ley procesal, porque es que la aseguradora técnicamente no tenía un pacto. Yo creo que aquí el tema es diferente, pero para explicar muy rápido, pues yo creo que dejo ahí porque si no me tomo acá la palabra, pero pues que tienen que entender el pacto, o sea, el pacto es la voluntad de ir al arbitraje, ¿sí? Que puede ser en dos modalidades, que puede ser cláusula compromisoria o, o, o lo que se llama el compromiso. Entonces, pues la voluntad tiene que estar manifestada para ir al arbitraje. Entonces ahí está el problema en que digan que es un tema sustancial de la voluntad de ir al arbitraje y no es un tema procesal y no podría aplicarse la norma. Entonces la discusión está ahí. Hay doctrinantes que dicen que no se puede, yo creo que se puede, tengo que estudiar más el tema, ya empecé a analizar todas las sentencias de la Corte Constitucional referentes a puntos relacionados muy similares, pero bueno, esa es la discusión. Qué pena que yo me demoro un No, no, poquito, señor, los muchas temas no gracias. son fáciles. Por supuesto, te esperarán seguramente demandas pues contra ese, pues contra la ley en general y contra ese artículo. Miraremos pues qué camino va a tomar la Corte. No sé si la doctora Isabel tiene alguna consideración sobre este particular. Si quieres, Esteban, te explico una parte que me faltó que es fundamental. Perfecto, dale, dale. ¿Sí? Entonces, mire, esa es la parte procesal de cuando existe un contrato. Si usted manifiesta la voluntad de ir al arbitraje en un contrato, yo creo que el procedimiento ejecutivo le es aplicable. ¿Sí? Pero es distinto, ¿sí? Por eso se creó el pacto arbitral ejecutivo. Es distinto cuando usted tiene un contrato de distribución, ¿sí? Y de ese contrato de distribución se derivan 10.000 facturas y usted tiene una cláusula compromisoria en el mismo. Ahí sí no le aplica la regla, ¿sí? Es si el título ejecutivo está. ¿Por qué? Porque los títulos valores son autónomos, independientes del negocio causal. Entonces, si usted no los tiene pactado, esa extensión hasta allá, esa extensión sí, a mi juicio, es sustancial. La otra me parece que no es sustancial, es meramente procesal. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un contrato de distribución y tiene suscrita la cláusula compromisoria, los títulos ejecutivos que se derivan, títulos valores que se derivan del mismo, no están dentro de la cláusula, no están dentro de la cláusula compromisoria o dentro del pacto. Ellos están por fuera del pacto. Entonces, ¿cuál es la recomendación jurídica? Que cuando tengan esas situaciones, entonces sí tienen que pactar expresamente para que esos títulos se encuentren incluidos en el pacto o en la cláusula. Eso sería, Excel- y ya creo que tenemos a la doctora Isabel. Excelente. La doctora Isabel nos quiere compartir alguna apreciación sobre este tema del pacto y sobre todo ese inciso final. Ahí sea, lo primero pedir disculpas, pero se fue la luz por acá en Envigado y por un momento me pude conectar con los datos, pero creo que toda la ciudad tuvo la misma idea que yo, todo el municipio. Entonces, se complicó la cosa. Bueno, primero agradecerle a la doctora Catalina y al Centro de Conciliación Avancemos por esta, y a Wikilawyers por esta excelente invitación, a mis copanelistas, el doctor Esteban Puyo y el doctor Luis Arcesio García. Un gusto estar aquí con ustedes. Al doctor Luis Arcesio lo conozco de antes y le guardo mucho aprecio porque siempre ha sido una persona presta para compartir su conocimiento, para darle difusión a este proyecto de ley que ahora es ley, que digamos que debe ser un sueño académico hecho realidad, doctor. Frente al tema del pacto arbitral,
Efectivamente, siento mucho haberme perdido parte de la discusión. Si me estoy repitiendo, por favor, si estoy repitiendo algún argumento, por favor, díganmelo, pero comparto la postura del doctor Luis Arcesio en el sentido de que como en el arbitraje, digamos, ordinario, que no tiene nada de ordinario, pero como en el arbitraje que venimos conociendo, el tradicional, las partes acuerdan habilitar los árbitros para la solución de la controversia mediante un pacto arbitral que puede ser una cláusula o un compromiso y siendo cláusula arbitral puede estar metida dentro del contrato, yo no le veo ningún inconveniente a que si el contrato es el título ejecutivo, pues o presta, digamos, ese mérito ejecutivo, puede efectivamente por la voluntad de las partes someterse al trámite del arbitraje ejecutivo también. Surgía la pregunta frente a si, esta pregunta la leí en LinkedIn, pero me llamó mucho la atención si esos contratos que antes de la entrada en vigencia de la ley solo contemplaban el arbitraje y ahora con la ley tenemos esta disposición, se podría entender que esos contratos anteriores con cláusulas que no contemplaban expresamente el arbitraje ejecutivo se entienden digamos, se entiende que también aplica esa cláusula compromisoria para el arbitraje ejecutivo o no. No sé si esas preguntas ya las solucionaron, pero me llamó mucho la atención y me pareció prudente plantearla acá. Y la otra cosa es que efectivamente por el principio de independencia, de los títulos valores, cuando de un negocio jurídico causal se derivan muchos títulos valores, yo creo que ahí sí no es lo mismo que tener, por ejemplo, un contrato de, no sé, un contrato de compraventa o un contrato diferente donde solo se deriva unas digamos, muy claras y precisas obligaciones que son susceptibles de ejecución a un contrato de suministro donde se supone que cada entrega es una compra-venta, pues podría decirse, y genera 10.000, 15.000, 20.000 facturas. Yo creo que ahí sí es importante para preservar los principios de los títulos valores. Hacer un pacto expreso frente a esos títulos ejecutivos. No sé si el doctor Luis Arcesio ya tocó el tema de la pregunta relativa a los pactos arbitrales que venían anteriores a la entrada en vigencia de la ley, pero si nos puede dar luces sobre el tema, se lo agradezco bastante. Sí, doctora Isabel, creo que gracias por tus palabras, por tu reconocimiento. Creo que la posición mía es muy parecida a la tuya en relación con el tema de, de los contratos actuales que tienen cláusula compromisoria. Yo creo que la voluntad de las partes está manifestada en una cláusula y la voluntad de ellas es que todas las diferencias o todas las estructuras que existan dentro del contrato vayan al arbitraje y como lo dijo la Corte, lo que le faltaba a esa demanda que rechazaron en esa época, hace más de 20 años, era precisamente que existiera una ley procesal que regulara el arbitraje. Entonces yo creo que la manifestación sustancial ya está en el contrato. Si el contrato tiene un título ejecutivo como tal y dice que debe ir al arbitraje y ya existe arbitraje ejecutivo, yo creo que deben ir al arbitraje. Porque mire, les voy a decir algo. La discusión no es fácil porque hay doctrinantes muy importantes, no los voy a mencionar, que han dicho lo contrario que el suscrito, pero el tema no es fácil porque el tema va a derivar en la justicia ordinaria. Y la justicia ordinaria le va a decir, si leen la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que técnicamente le dice, oiga, ustedes están negando el acceso a la justicia porque no hay ley procesal para que haya arbitraje ejecutivo, pues si leen esa sentencia que la cité yo en la exposición de motivos y que nunca quitaron de la exposición de motivos, pues si llega a esa conclusión la jurisdicción ordinaria le va a decir, ahí hay cláusula y usted puede ir al árbitro. Ahí hay cláusula y usted puede ir al árbitro, porque usted, su objetivo, ¿cuál era? Pactar sobre ese contrato cualquier diferencia, cualquier
que todas las obligaciones que existan en ese contrato fuera, ¿por qué no puede ir? ¿Por qué no puede ir en el caso de que rechazaron la demanda 2 veces y le tocó con tutela para que le dieran acceso a la justicia? Que la Corte dijo, oiga, pero si no hay ley, ¿cómo lo van a obligar? Claro que usted tiene razón, señor juez, pero pues no hay ley, ¿a dónde acude el señor? No hay ley de arbitraje ejecutivo. Entonces, sí creo que se va a presentar el problema, pero yo creo que en este caso no hay una relación sustancial. La relación sustancial ya se tomó. El querer ir al arbitraje, cualquier conflicto o cualquier obligación que exista dentro del contrato, dentro de esas las obligaciones ejecutivas, ahí no existe una obligación, ahí no existe una determinación de naturaleza sustancial. Ahí lo que existe es una obligación de naturaleza procesal. O sea, ahí lo que existe en realidad es un procedimiento que se puede llevar perfectamente Ahí no existe una determinación sustancial, para ser preciso. Ahí lo que existe es una determinación de naturaleza procesal, y como esta ley es especialmente procesal, pues entonces se puede aplicar la ley perfectamente como lo regula, no sé si el artículo 603 del Código General del Proceso o la ley 153, no sé si es 83, no sé, el doctor Esteban me corrige, creo que es el artículo 40. Entonces, eso es lo que yo creo. Y pues también, para que el proceso ejecutivo rápidamente pueda ser implementado, también es importante esa interpretación. Voy a escribir un artículo sobre el tema, ya lo estoy preparando. Maravilloso. Doctora Isabel, estás en silencio. Podríamos decir que el que puede lo más puede lo menos, ¿no? Si finalmente las partes estuvieron de acuerdo para someter las obligaciones que están en disputa, o sea, las cuya nacimiento, ejecución y naturaleza están en disputa, pues ya las que no están en disputa, sino que son claras, expresas y actualmente exigibles, pues incluso mucho más podrían someterse al arbitraje ejecutivo. O sea, si las partes tuvieron el acuerdo para esto, em, salvo que haya una razón que no se me ocurre en este momento para que pudieran excluir la ejecución de las obligaciones que son claras, expresas y actualmente exigibles dentro del contrato. Yo pensaría que el que puede lo más puede lo menos. También. Yo quiero plantearles un escenario. Miren el siguiente escenario. Podríamos llegar a unos absurdos, digamos, si la posición que se impone es pues digamos que el procedimiento arbitral ejecutivo no se puede aplicar a contratos que tengan una cláusula arbitral antes, pues obviamente suscritos antes de esta ley. Es la siguiente. Entonces tendría uno que pues acudir a los árbitros, como decía la doctora Isabel, ordinarios, para que entonces el árbitro diga, sí, efectivamente hay una obligación clara, expresa y exigible, profiere un laudo diciendo simplemente que sí, que la parte A le debe a la parte B, y ese laudo, digamos ya sí llevarlo ante los árbitros ejecutivos, o que sean el mismo árbitro, los árbitros, el presidente del tribunal, el que lo puede ejecutar. Pero pues yo creo que esa interpretación sí sería pues contraria a todos los principios, especialmente al principio de economía, y sería pues además unos gastos, se le generarían unos gastos a las partes, pues que no tienen en mi criterio justificación, porque obviamente si yo me voy para la justicia ordinaria, pues la otra parte me va a excepcionar la cláusula compromisoria, me toca irme a arbitraje y me van a decir, oiga, no, pero no puede ser las reglas de arbitraje ejecutivo, sino digamos, las de la 1563 o las del reglamento, y entonces espere que le toca pagar, esperar ese laudo y después ahí sí ejecutarlo con las reglas del arbitraje ejecutivo. Yo creo que esa interpretación de ninguna manera puede ser razonable. No sé ustedes qué opinen. Sí, yo pienso lo mismo. Además, Mm. yo creo que la norma es clara, la ley quiere eso. Yo creo que el espíritu de la norma es que los títulos ejecutivos que existen en la actualidad, en las cláusulas compromisorias, no solamente por el parágrafo del artículo cuarto que citamos, que me Ujú. parece que es clarísimo decirle, oiga, si usted tiene un título ejecutivo, pues lo ejecuta ya en la justicia ordinaria, sino porque el espíritu de la norma es descongestionar, ¿no? Entonces, si usted quiere descongestionar, entonces, ¿cómo va a tener, Claro, claro. en un lado, puede ser que haya conflicto, además haya la ejecutiva, entonces un ejecutivo por allá y un ejecutivo por acá, además de la concentración? Fíjese que a mí me han planteado árbitros, muchas veces me han dicho que cuando en un proceso ejecutivo
existen excepciones y se derivan de la interpretación del contrato o de la naturaleza del contrato, ellas no deberían ser, deberían ser resueltas por la justicia ordinaria, sino por la justicia arbitral, no obstante exista un proceso ejecutivo. Y la discusión es bastante interesante. Pero creo que no podemos seguir en esa discusión, ¿sí? Pues a ver, concentremos las cosas en el arbitraje, ¿verdad? Porque es que siempre he dicho que el derecho romano, por eso lleva 2000 años, porque es sumamente práctico, es que los abogados y nos complicamos. Y ahí hay un amigo mío, no le voy a decir el nombre, pero ¿por qué nos complicamos tanto, hombre? Esa es una norma práctica, démosle la practicidad que ella requiere. Porque si queremos concentrar algo pues dejémoslo en el arbitraje. Pero tenlo seguro que el problema va a estar ahí, precisamente porque hay doctrinantes importantes que están manifestando y va a empezar el ping-pong, ¿no? Entonces, la justicia arbitral dice que no, va la justicia ordinaria y también le dice que no. Le dice, oiga, pero pues, ustedes ¿para qué crearon esto? Entonces es bueno como, por eso voy a escribir el artículo, se los prometo, para pues empezar a ambientar el tema para facilitar las cosas. Excelente, excelente, doctor Luis Arcesio. Doctora Isabel. Doctora Isabel, el micrófono. No sé si podemos ir contestando preguntas, pero hay una de nuestras audiencias que dice que si podemos volver a explicar el pacto arbitral en el caso de un contrato de distribución en donde pueden derivar varias facturas. Yo creo que yo puedo asumir el reto y me corregirán mis colegas. Por ejemplo, tú vas a hacer una marca, ¿cierto? Entonces se hace un contrato de cesión de derechos de propiedad industrial sobre una marca. Y se pone que el cedente se obliga a transferir la marca y el cesionario se obliga a pagar una suma de dinero y al final se pone una clausulita que dice que este contrato presta mérito ejecutivo. Obviamente se pactan las condiciones de tiempo, modo y lugar del cumplimiento de las obligaciones. Además, el contrato tiene una cláusula arbitral que antes de la entrada de la ley 2540 teníamos pues un arbitraje tradicional. Entonces, lo que decíamos frente a eso es que una cosa es este contrato de cesión, donde hay unas dos o tres obligaciones para ejecutar que están en el mismo contrato y tienen la raíz en el mismo contrato para llevarlas por el arbitraje ejecutivo en caso de incumplimiento de alguna de estas obligaciones. Y otra cosa es hablar de un contrato de suministro donde por cada orden de despacho y por cada entrega se expide una factura y eso a 10 años pueden ser 30.000 facturas. Entonces, si estamos hablando de un contrato antes de la entrada en vigencia de la ley de arbitraje ejecutivo, donde el contrato de suministro tuviera una cláusula arbitral, pues incluso a la luz de la nueva ley sería muy difícil traer al arbitraje ejecutivo la ejecución de esas facturas bajo la premisa de que esa cláusula arbitral general que había antes nos cubriría el arbitraje ejecutivo en este momento. Y ahora, bajo la vigencia de la ley, si se fuese a pactar, no puede ser un pacto, digamos, general, sino que la ejecución de esas facturas, primero porque según entendí del tenor de la ley, en el título o valor no puede estar la cláusula arbitral, sino que tiene que ser un documento separado. Y aparte de eso, por los principios de los títulos valores, la independencia y todos los otros requisitos del título, pues este no se puede, digamos, pactar de manera tan amplia, sino que habría que hacer una disposición especial para la ejecución de esas facturas. No sé si entendí bien esa parte, doctor Luis Arcesio. Sí, para, para tomar el ejemplo de la pregunta, pues sí, si usted tiene un contrato de distribución y actualmente tiene una cláusula compromisoria, pues si en el contrato de distribución se genera un título ejecutivo, pues yo creo que lo pueden ejecutar en 6 meses cuando entre en vigencia. Es decir, lo que dice la norma en el numeral cuarto, creo, del artículo cuarto, es que si el título está incorporado en el contrato,
entonces se entiende que se puede ejecutar por el procedimiento arbitral ejecutivo. Esa extensión sí no cubre concretamente es los títulos valores que se deriven de esa relación contractual, es decir, facturas electrónicas. Entonces, si usted ya tiene un contrato con cláusula compromisoria, la recomendación es que se pacte en él que se podrá adelantar, en él se pacte una cláusula arbitral o un pacto arbitral ejecutivo en el que se diga que va a tener una cláusula compromisoria abierta que va a cubrir todos los títulos valores y las facturas de venta que se derivan del título valor para los efectos de que esa cláusula sí realmente cubra o si no, no la va a cubrir, porque precisamente lo que dice la doctora Isabel, ¿sí? Doctor, Los títulos valores son autónomos del negocio causal, son autónomos del contrato, ¿sí? Entonces, ese pacto cubría el contrato, y si cubre el contrato, pues puede ir, si el contrato tiene un título ejecutivo, si dice que tiene que pagar por la distribución 10 millones de pesos mensuales, pues esos 10 millones de pesos están dentro del contrato y los cubre la cláusula. Pero si usted ya se va a un documento que es autónomo, independiente del contrato original de distribución, pues usted no le puede extender la cláusula compromisoria porque ahí ya no la cubre. Entonces, yo les explico, eso es lo que tiene la ley. ¿Qué fue lo que yo tenía pensado en la ley? ¿Qué fue lo que creé? Yo creé el pacto arbitral ejecutivo precisamente para que usted pudiera incorporar la palabra en un título de valor. Eso es lo que no existe, lo que yo quería que existiera y lo que se reguló en más de los 22 proyectos que se hicieron. Que usted le pusiera pacto arbitral ejecutivo a un título de valor, se lo incorporara literalmente o electrónicamente y se entendiera que el título está afecto a un pacto pleno, completo, a un pacto arbitral, ¿sí? Entonces, ¿por qué era súper útil eso? Y eso era súper importante de la esencia de los títulos valores, porque usted sabe que existe el factory, ¿sí? Y ahí también va a haber un problema con la ley. Ya no podía decir más porque entonces acabo con la ley y nunca me la aprueban, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema que va a venir? Que los títulos circulan, ¿sí? Entonces, si usted tiene documento separado del título, pues si en la circulación a usted no le notificaron que existe título, pues entonces le van a decir, no, papito, yo no estoy metido ahí, eso Chao, sí, que te sí vaya muy bien, nos vemos mañana. circuló en el Factory, por favor, apáguenlos, circuló ese título en 10, 15, 20 personas, entonces las que no tenían el contrato, las que no suscribieron el contrato, las que no suscribieron el pacto, pues están por fuera del mismo, bajo mi juicio, entonces por eso hay que reglamentar muy bien el tema y hacerlo de alguna manera tomando como la idea original de por lo menos ponerle pacto arbitral ejecutivo, suscrito contrato o algo así, incorporarle algo literalmente para que en ese proceso de circulación los terceros que reciban el título sepan que está afecto a un pacto o a una cláusula compromisoria. Eso es lo que quería contarles. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como tengo muy poco tiempo y aprovecho de una vez para invitar a todos los asistentes a que consulten, seguramente la doctora Catalina les hará llegar toda la información, porque esta charla es un abrebocas para un curso que va a desarrollar el Centro de Arbitraje y Conciliación Avancemos, que ya va a ser un curso pues mucho más, con muchas más horas y con mucha mayor profundidad sobre todo el tema pues que está contemplado en esta ley. Entonces, doctores, doctor Luis Arcesio, doctor Isabel, les propongo que vayamos un poco avanzando simplemente para cerrar este tema del pacto arbitral. Es importante mencionar pues que la ley ha tratado de tener todo el cuidado por todas las, digamos, por todos los antecedentes que mencionó el doctor Luis Arcesio, en el sentido de que no se vaya a comprometer la voluntariedad que exige la Constitución para acudir al arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se trate, por ejemplo, de relaciones de consumo, pues deben garantizarse pues todos los mecanismos para que la persona que está suscribiendo el contrato, el consumidor, pues conozca que existe una cláusula compromisoria, cuáles son sus efectos, digamos, qué pasa, o digamos, sí, cuáles son las consecuencias de suscribir la cláusula, y lo más importante, o de las cosas más importantes de esto, es que eso debe quedar por escrito y debe constar en algún documento, pues que se hizo toda esta, digamos, toda esta pedagogía, llamémoslo así. Y por otro lado, pues también está el derecho de retracto que está contemplado en el artículo sexto, pues que también de alguna manera protege y garantiza pues que no haya cuestionamientos constitucionales alrededor de la voluntariedad de acogerse al proceso ejecutivo arbitral. Entonces, digamos que esos son dos artículos pues que habrá que también examinar con lupa
pero pues que simplemente es importante mencionar en el sentido de que la ley tuvo mucho cuidado en proteger la voluntariedad, pues como requisito para acceder al arbitraje según lo contempla el artículo 116. Antes de continuar de pronto ya Gracias. con propiamente el procedimiento y la ejecución y demás, simplemente mencionar unos temas muy rápidos. Uno es que todo digamos, el arbitraje ejecutivo será institucional. Recordemos pues que institucional en el contexto del arbitraje en Colombia es que se rige por la ley. Que se rige por la ley, el laudo será proferido en derecho y se tendrá por un escrito el acuerdo referido a un lado arbitral en equidad o técnico. Probablemente ahí pues uno hubiera podido decir pues que si se pactó un arbitraje en equidad o técnico, pues se entendería que era en derecho, pero bueno, la ley quedó de esta manera. Entonces, digamos, ese pacto pues no tendrá ninguna validez y como dice la norma, pues se tendrá por un escrito. Vamos ahora entonces, doctores, si les parece, a hacer algunas observaciones sobre el procedimiento arbitral. Yo me voy a tomar el atrevimiento de empezar, pero pues obviamente le pido a mis colegas pues que me interrumpan y que me ayuden pues a presentar los diferentes aspectos que componen el procedimiento. Entonces, pues lo primero que hay que decir pues es que desde el Doctor, inicio, sí, qué pena. sí señora, Habíamos preparado como unos cuadritos, si quieres los perfecto, proyectamos. buenísimo, buenísimo, Perfecto. excelente. Listo, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, este cuadro que preparó muy juiciosa la doctora Isabel, pues nos presenta un comparativo, digamos, entre el proceso ejecutivo judicial y el proceso ejecutivo arbitral. Doctora Isabel, si quiere le doy la palabra y vamos todos opinando aquí sobre este tema, que me parece muy interesante esta comparación que usted elaboró. Ah, bueno, doctor, pero yo sí quiero aclarar que todos ustedes me ayudaron con la Oh, revisión. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, el proceso ejecutivo judicial, que es el que está regulado por el Código General del Proceso versus el proceso ejecutivo arbitral de la Ley 2540, ¿cierto? Entonces, empezamos por los temas más sencillos y es que quien decide en el Mm. proceso ejecutivo judicial es el juez de la República y en el proceso ejecutivo arbitral es el árbitro ejecutor, que es un particular investido de funciones jurisdiccionales en virtud del artículo 116 de la Constitución Política. En cuanto a los costos, pues la gratuidad prima en el proceso ejecutivo judicial, salvo la condena en costas al final del proceso si ésta se presenta. En el proceso ejecutivo arbitral es un procedimiento pues que en general es oneroso, es decir, hay que pagar, pero también existe la posibilidad de hacer un proceso ejecutivo arbitral social, ¿cierto? Donde primará de ser posible la gratuidad y será para ciertas controversias, especialmente las de mínima cuantía, donde incluso se consideró en la ley que Mm. no se va a acudir a través de apoderado, no es necesario, y que los árbitros podrán, los centros podrán conformar una lista de árbitros voluntarios para este tipo de procesos y que de no presentarse un árbitro para el caso, pues el centro lo designará de su lista de árbitros. En cuanto a las medidas cautelares, se solicitan al juez del caso, quien las decreta tras admitir la demanda y en el proceso ejecutivo arbitral pueden ser decretadas por un árbitro especial, que es el árbitro de medidas cautelares antes de la instalación del tribunal. En los tiempos procesales son potencialmente largos, quienes hemos padecido los procesos ejecutivos lo sabemos, ¿cierto? Si bien es un proceso donde la obligación no está en discusión, supuestamente, los procesos Mm. ejecutivos pueden tomar muchos años. Para la muestra un botón, lo que nos explica el doctor Luis Arcesio de su ejecutivo hipotecario de 26 años. Y hay procesos que han hecho tránsitos de código, incluso hasta posiblemente tránsitos de constitución y no se han podido terminar. Em,
La designación de quien decide en el proceso ejecutivo judicial se hace por reparto aleatorio en la oficina judicial y el proceso ejecutivo arbitral se hace por acuerdo entre las partes. Se les da un plazo de 5 días para ponerse de acuerdo o por un sorteo que hace el centro de arbitraje. La publicidad, el proceso es público por regla general en materia de proceso ejecutivo judicial, en el proceso ejecutivo arbitral. Y esto es algo muy valioso de la ley, no solo se contempla la confidencialidad del proceso, sino que se establecen sanciones como todo un régimen disciplinario para los funcionarios de los centros que divulguen información relacionada con los procesos en curso. Adicionalmente, el Código General del Proceso, digamos que será la norma rectora en materia del proceso ejecutivo judicial, y en el proceso ejecutivo arbitral hay una flexibilidad, las partes pueden pactar ciertas normas de procedimiento siempre y cuando no vayan en contra de la ley y las garantías constitucionales, y también se rige por la ley 2540, por el Código General del Proceso, la ley 1563 y los reglamentos de los centros de arbitraje. También hablamos de los árbitros. Entonces, la ley parece señalar la existencia de tres árbitros, tres tipos de árbitros, ¿cierto? Un árbitro ejecutor, un árbitro de medidas cautelares previas, que sería algo parecido a lo que en el arbitraje internacional se conoce como el árbitro de emergencia, y el árbitro de ejecución, que tiene una función dentro del tribunal arbitral una vez ha sido expedido el auto que ordene seguir adelante con la ejecución o el laudo final. La función principal en el árbitro ejecutor es resolver de fondo la controversia, ¿cierto? Determinando si se debe seguir adelante con la ejecución ya de la obligación establecida en el título ejecutivo. El árbitro de medidas cautelares previas dicta las medidas cautelares urgentes y Doctora provisionales. Isabel, es que la quiero interrumpir ahí un segundo, que si no se me olvida de pronto este comentario que tengo. Claro. En relación con el árbitro de ejecución, que pues, es como lo está explicando la doctora Isabel, aquel que va a ejecutar su propio laudo, digamos, me llamó la atención una cosa, me llama la atención una cosa de la ley, y es que básicamente deja al arbitrio del presidente, si es de un tribunal de tres árbitros, o del árbitro único, pues continuar o no la ejecución. Parecería que es como un tema voluntario. Le quiero preguntar al doctor Luis Arcesio, pues, que es el oráculo en este tema, pues, digamos, cuando se redactó el proyecto de ley, pues, que se pensó en este tema, porque, pues, en mi criterio, esto no debería haber sido voluntario, si no puede ser que, digamos, el tribunal está obligado a continuar con la ejecución si las partes obviamente lo solicitaban dentro de un tiempo, después, digamos, de que quedara ejecutoriado el laudo. Pero pues me llama la atención, ¿por qué? Porque pues esto podría llevar a que eventualmente, pues, no sé, a los árbitros no les guste, pues, el proceso ejecutivo arbitral, y entonces el presidente dice que no, después por orden alfabético los otros dos dicen que no, y me parece que pudiera quedar digamos, un vacío ahí. Seguramente esto tendrá que ser objeto, pues, de la regulación en los reglamentos, pero sí me llamó la atención que fuera como tan voluntario, que se le entregara tanta discrecionalidad a los árbitros del proceso arbitral, digamos, ordinario, para aceptar o no continuar con la ejecución. No sé ustedes qué opinan. ¿Te refieres al artículo 28, inciso segundo? Si el tribunal estaba compuesto por Sí, tres esa. árbitros, actuará como árbitro de ejecución el presidente del tribunal, o Ujú. si éste no acepta, uno de los restantes. Exactamente. Ujú. Árbitros en orden alfabético por su apellido. Si el tribunal estaba compuesto por un solo árbitro, este actuará como árbitro de ejecución previa aceptación del encargo. Si ninguno acepta, el centro de arbitraje adelantará la integración del tribunal entre la lista de árbitros De ejecutores. acuerdo. Entonces ahí tenemos la solución, que es la lista de árbitros, pero de todas maneras, pues, uno hubiera pensado, pues, que podía haber sido, digamos, adecuado simplemente que fuera obligatorio, pues, para los árbitros, pues simplemente para efectos de celeridad, conocimiento del caso, de las partes y demás. Pero bueno, así quedó la norma. No sé, doctor, yo les pregunto, ¿podría un reglamento de un centro decir que eso no es voluntario, sino que es obligatorio, y que, por ejemplo, de no aceptarse, pues podría dar lugar a una sanción, a un retiro de la lista? ¿Ustedes creen que eso sea posible? Pues yo sí lo veo posible, doctor Luis Arcesio, no sé usted qué piensa, pero a mí desde que varios centros de conciliación me quitaron en el arbitraje tradicional la conciliación como un paso obligado dentro del arbitraje tradicional,
Me parece que los centros tienen mucha libertad para establecer ese tipo para disciplinar, digamos, a sus propios árbitros en este aspecto. Pero no sé usted qué piensa, porque por el otro lado yo pienso, ¿cuál sería la consecuencia si un centro lo hace así? Digamos, hay un árbitro, entre comillas, rebelde que rehúsa el encargo, no lo acepta, es sancionado. Esto podría generar pues algún tipo de acción contra el centro, pero desde el punto de vista del proceso, ¿qué podría pasar? Y pues ese tema, como todos los temas, no fueron fáciles. En lo que más se pensaba era en los costos del tribunal. Como el arbitraje es con árbitro único, entonces tratábamos de respetar esa regla y que pues ejecutar es diferente a declarar, ¿no? Entonces declarar requeriría de un tribunal, en este caso conformado por 3 árbitros, y ya para ejecutar no requeriría lo mismo. En realidad esa fórmula yo no la hice del presidente del tribunal arbitral. Yo creo que eso fue ya después cuando vino el proyecto de ley 008 en Senado, o al final del 119. Pues no era fácil resolver el tema porque también los árbitros del tribunal, pues al inicio se les contrató para que se manifestaran sobre una controversia propiamente dicha. Entonces, se trató de tomar, me parece que esa fórmula es una fórmula sencilla, pero la opinión de ustedes es cierta. O sea, si usted tiene un tribunal, pues igual, si usted tiene un juez, usted ejecuta ante el juez. Y si el tribunal era el juez, pues tiene que ejecutar. Esa sería la ideología procesal del tema, que es el artículo 306 del Código General del Proceso. Pero pues todos sabemos que el arbitraje es diferente, que es distinto. eh, sí es una recomendación para los centros, para los centros de arbitraje, una recomendación importante. El árbitro que se dedica a declarar derechos o a determinar quién tiene el derecho en una especialidad es diferente al árbitro que va a ejecutar, y también muy diferente al árbitro que va a practicar medidas cautelares. Entonces sí es recomendable tener listas, y me parece que está bien que un tribunal diga: no, yo no quiero ocuparme, y que se sortee dentro de un árbitro que en realidad se especialice en el tema, porque es diferente. Ejecutar tiene su dificultad también, y es cuando se siente la fuerza realmente del Estado en que se obliga a alguien a cumplir una obligación. Entonces el perfil es diferente, y tal vez ese es el sentido de la norma, como se trata con mucho respeto al tribunal, porque es distinto ser un juez de la República a ser un árbitro que transitoriamente ejerce la majestad de la justicia. Entonces tal vez es esa la ideología. Técnicamente no escribí que tuviera que ser el presidente. Creo que tenía una fórmula diferente. En estos momentos no me acuerdo cuál era la fórmula, pero pues se las quedo debiendo. No, pero mire que yo no lo había mirado desde ese punto de vista, doctor Luis Arcesio, y es que pues eso respeta, digamos, el principio de especialidad del arbitraje. Y eso también abre las puertas para que otros profesionales, digamos, incursionen también en este mundo arbitral, porque si no, pues esto terminaría concentrado siempre en los mismos árbitros. Entonces yo creo que digamos, me convencí en este momento con esta discusión de que de pronto esa fórmula pues puede ser adecuada por eso, porque va a haber seguramente una lista de árbitros, pues digamos, de procesos declarativos divididos por especialidades, como actualmente sucede. Tendremos una lista de árbitros ejecutores y tendremos una lista también de árbitros de medidas cautelares, todos pues obviamente con su especialización y experiencia en cada uno de los temas. Entonces, creo que puede ser sano pues para todos tener esa, digamos, esa configuración legislativa. Perdone, doctor Isabel, que la interrumpí muchísimo. Entonces, si quieren, continuamos donde estábamos. No, no te preocupes, doctor. Antes, todos los aportes son muy bienvenidos y muy Gracias. valiosos. No, pues yo creo que sin ánimo de leer el cuadro, porque pues ¿Mm? igual para eso está el curso, como para ver todo Ujú. este material y entender todos estos intríngulis.
Y lo más importante de este evento es precisamente tener la oportunidad de intercambiar ideas entre nosotros desde el conocimiento y la experiencia y aprovechar ese maravilloso recorrido que ha hecho el doctor Luis Arcesio. Pero la situación es que, pues, importante saber que tenemos tres tipos de árbitros. Un árbitro que se puede poner, digamos, dos camisetas, de hecho, el mismo árbitro se puede poner las tres camisetas, ¿cierto? Se puede poner la de árbitro de medidas cautelares previas, la de árbitro ejecutor y la de árbitro de ejecución, o se pueden separar, ¿cierto? Em, También, pues, la competencia es la misma que en el arbitraje, es una competencia temporal. Y como lo mencionaba el doctor Luis Arcesio al principio, las finalidades de las actuaciones de los tres árbitros son diferentes, así como también el marco normativo, pues en la mayoría es la Ley 2540 del 2025, la Ley 1563, el Código General del Proceso y los reglamentos de los centros de arbitraje que vendrán a decirnos muchas cosas sobre cómo será, digamos, esa conformación de listas, esas características que tendrán que tener los diferentes tipos de árbitros. em, Muchos temas en cuanto a la ejecución, muchos avisoro, muchas cámaras de comercio, una oportunidad de negocio para los privados en cuanto a la ejecución de los laudos y de las medidas cautelares como el embargo, el secuestro, el remate. Y para esto se le da una facilidad, digamos, a entidades privadas que lo hagan, obviamente vigiladas. También hay un plazo para el nombramiento, ¿cierto? Hay una aceptación por parte de las partes que en el árbitro de ejecución y en el árbitro de medidas cautelares previas es tácitamente aceptado, salvo que las partes sí logran ponerse de acuerdo dentro de esos primeros 5 días frente a quién va a ser el árbitro ejecutor. Y frente al número de árbitros, pues tenemos un árbitro único por regla general, con una excepción de un número impar de árbitros en casos de mínima cuantía. Y en procesos de mayor cuantía, pues digamos que las partes también tienen esa posibilidad. Em, en cuanto al procedimiento, que era el tema que iba a tocar el doctor Esteban, pues tenemos que el proceso arbitral es institucional, está prohibido el arbitraje ad hoc para el procedimiento ejecutivo arbitral. Em, También hay una flexibilidad, ¿cierto? Permite un uso intensivo de tecnologías, pero consagra, cosa que me pareció muy bonita dentro de la ley 2540, pues que los centros de arbitraje tendrán que tener una especial consideración por las personas en situación de vulnerabilidad, quienes viven en zonas apartadas, quienes no tienen acceso a la tecnología y deberán tomar medidas necesarias. O sea, no se pueden casar con el uso de las tecnologías si hay personas que van a estar por fuera del ámbito de aplicación de la ley. Una duración máxima de 12 meses, prorrogable por acuerdo. Em, Inicia por una demanda, ¿cierto? Ahora, el proceso ejecutivo arbitral inicia por una demanda, pero las medidas cautelares previas se pueden solicitar previo a la presentación de la demanda, cumpliendo los requisitos de la ley 2540. Y esas medidas cautelares, pues generarán unos honorarios y unos gastos para el centro y unos honorarios para el árbitro de medidas cautelares previas. Pero se pueden solicitar y me parece que esto combinado con la exigencia de confidencialidad del arbitraje puede ayudar muchísimo más que pues la exigencia de publicidad del proceso ejecutivo judicial normal. Esto podría ayudar a que la contraparte pues no se nos ponga sobre evidencia de manera rápida y esto signifique que pueda salir a insolventarse. También tenemos que el mandamiento de pago se profiere por el tribunal o por el árbitro único y el término para las excepciones es de 10 días hábiles tras la notificación del mandamiento de pago.
El término para las excepciones son 10 días hábiles también. Los costos del proceso, pues son los costos que se determinen primero por reglamentación del ministerio y posteriormente los centros sacarán su propia tabla de tarifas. Ahora, yo creo que eso obliga a los centros a ser mucho más claros frente a las tarifas, ¿cierto? Porque las personas tienen que tener muy claro desde el principio, especialmente en relaciones con consumidores, cuánto va a ser el valor, digamos, de cara a su crédito, de cara a su crédito hipotecario, a su instrumento financiero, pues deben tener claros los costos, es una exigencia de la ley. Y yo creo que para eso sí obliga a los centros a ser muy claros frente a cómo se van a manejar esas tarifas. Ahora, yo no estoy diciendo que los centros ahora no lo sean. Lo que quiero decir es que em, las personas, especialmente la obligación de información con el consumidor en este caso, implica que de manera previa a la suscripción del pacto arbitral, pues tengan conocimiento claro de cuántos serían los costos de llevar este caso al a arbitraje. Em, pues una de las grandes ventajas es la especialidad de quienes van a tomar la decisión. Y tenemos un tema y es que en el arbitraje, todos los que practicamos arbitraje sabemos que pues no tenemos el recurso de apelación a la mano. Casi todas las decisiones pues son susceptibles de recurso de reposición, salvo algunas. Y los únicos recursos que procederían contra el laudo son el recurso de anulación y el recurso de revisión. Entonces, en este caso, se nos hacía una pregunta muy interesante que me gustaría presentársela al doctor Luis Arcesio, y es que la norma pareciera decir que solo el laudo es solo o sea, no el auto que ordene seguir adelante con la ejecución, sino que solo el laudo que le sea favorable al demandado parcial, o perdón, que le sea favorable al demandado puede ser susceptible de recurso de anulación. ¿Es esto correcto o también el auto que ordene seguir adelante con la ejecución? No sé si el doctor Esteban quiere responderla. Entonces, si quiere empiece usted, yo ya ahorita opino. Sí. Bueno, mire, lo que pasa es que esa redacción, esa redacción no fue afortunada, pero yo he leído el artículo, creo que es el 24, doctora, me corrige, pero utiliza la expresión o todo el 23. tiempo la conjunción. Bueno, por pronto no estoy siendo preciso en el lenguaje, me excuso, pero Es el utiliza artículo, 24. no, 26, recurso extraordinario de anulación Ah, contra el bueno. laudo arbitral ejecutivo. Entonces, no, mire, el espíritu de la norma, ¿cuál es? Es importante decirles que tienen que aprender de arbitraje. Tienen que aprender de arbitraje, tienen que aprender de, tienen que consolidar sus conocimientos en títulos valores y tienen que saber muy bien el procedimiento arbitral, el procedimiento ejecutivo normal, porque la norma no es una norma completa, la norma es una norma incompleta y lo hace con intención. ¿Por qué? Porque ¿qué quería la norma? La norma, eso es recomendación de los juristas, como lo redacté y todo el tiempo cuál era la inteligencia, se adecuó a esa inteligencia y esa inteligencia no la cambiaron. El proceso arbitral ejecutivo tiene lo que necesita en arbitraje para hacer arbitraje ejecutivo, porque es una norma procedimental, ¿sí? Lo que no esté en él, vamos al estatuto arbitral, ¿sí? Y en el procedimiento ejecutivo propiamente dicho, tiene lo que necesita el arbitraje para que haya un proceso ejecutivo arbitral, pero lo estrictamente necesario. El resto es el Código General del Proceso. ¿Sí? Y citaba también el Código Contencioso cuando se trata de... Hay cosas que las quitaron cuando se trata. Entonces, tienen que estar muy precisos en eso. Entonces, el auto, el auto
cuando se produce un auto en un proceso ejecutivo es cuando no hay excepciones o oposición, ¿sí? Y el auto hace las veces el auto hace las veces de sentencia. Y es un auto que ordena continuar con la ejecución, que eso es una creación en 1900, no sé si es 1991, ¿sí? Pero eso es bien importante en los procesos ejecutivos. Si usted tiene 10 días para proponer excepciones, no las propone, pues entonces a usted le profieren un auto continuar con la ejecución y ya después no puede decir ni pío, ¿sí? Entonces no puede decir es ni pío que usted no puede, por ejemplo, usted tiene restricciones en ese sentido a los recursos de apelación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la restricción que existe en el arbitraje? Que eso sí lo creó este pechito, como digo yo. ¿Cuál es la restricción? Si usted no tiene un laudo arbitral ejecutivo, usted no puede ir al recurso extraordinario de anulación, ¿sí? Esa es la restricción. Pero es el laudo. Siempre que hay manifestación sobre las excepciones, lo que pasa es que ahí utiliza las dos figuras y tal vez el que metió la mano no es un procesalista, ¿sí? Y no entiende muy bien la diferencia de lo que es el auto de seguir adelante con la ejecución, con la diferencia del laudo arbitral ejecutivo o la sentencia, ¿sí? Pero sí utiliza o y está refiriendo a una y otra figura, ¿sí? Entonces, de ninguna manera se puede entender que cuando a usted le decretan un laudo, una excepción, o le decretan a favor o le decretan en contra de las excepciones, no puede acudir al recurso. El recurso siempre va a estar. Siempre que exista laudo, va a existir el recurso extraordinario de anulación. Entonces, para dejar resuelta la pregunta, no es que este sí, el otro no. Lo que sí tenía la regulación, yo no sé si lo cambiaron porque acuérdese que, recuerden que he hecho más de 22 versiones del proyecto, es que la mínima cuantía, cuando es mínima cuantía, como la mínima cuantía tiene restricción al recurso de apelación, a esa mínima cuantía también tiene restricción al recurso de anulación, precisamente porque si es una norma de descongestión, evitar congestión de más recursos de anulación sobre procesos de mínima cuantía. Entonces creo que esa restricción sí existe, pero para procesos de mínima cuantía. Entonces no sé si quedó resuelta la inquietud. Escuchamos al doctor Sí, Esteban, ¿qué doctor, opina? yo estoy totalmente de acuerdo, pues si el artículo 26 es claro al decir que, que el auto que ordena seguir adelante, pues no es objeto de la anulación. A mí, diga, entendiendo perfectamente, pues que si usted no presentó excepciones, pues después no puede aparecer más adelante y decir, oiga, no es que se me olvidó decir que cualquier cosa. Pero, digamos, se me ocurren casos en los cuales esto podría ser problemático, doctores, porque, digamos, si lo que estamos alegando es, por ejemplo, la indebida conformación del tribunal arbitral por alguna razón, pues, y yo lo alegué en su momento, pues me voy a quedar sin ninguna herramienta después para poder alegar eso. Entonces, digamos, esa parte no, digamos, obviamente esto requerirá pues mucho desarrollo y mucho estudio, pero digamos, hay unas causales de anulación, pues que no dependen tanto, digamos, de haber presentado una excepción y de que esto se volvió un tema relativamente contencioso y se resolvió a través de un laudo, sino que tiene que ver pues con propiamente con temas relacionados con el propio tribunal. Entonces ahí me parece pronto que puede ser problemático quitar el recurso porque pues queda uno pues frente a ese tipo de situaciones de pronto un poco desarmado, doctor Luis Arcesio, no sé qué opine. Ay, mire, eso hubo discusiones sobre ese tema y esa posición que es muy importante, claro que se expuso, doctor Esteban. Ujú. Y eso es importante decirlo. Hay doctrinantes que dijeron no, muy importantes, doctrinantes muy importantes que dijeron no se puede restringir el recurso de anulación, el recurso de anulación en ninguna circunstancia. Eh, y yo pues siempre le aplico las cosas prácticas y eso sí lo hice, ese asumo la responsabilidad, sí lo hice y yo creo que por cuestiones de descongestión está bien. Y mire, también hubo alguien que me dijo, ahora se van a llenar de tutelas. Entonces ahí te doy la respuesta. ¿Sí me Claro. entiende? Entonces, Sí, sí, entonces, sí. entonces lo que yo le respondí a esa persona, un jurista muy conocido, le dije, doctor, pero si usted tiene el recurso de anulación, mete el recurso de anulación. Si el recurso de anulación le sale mal, después viene la acción de tutela en dos instancias. Entonces Lo mismo.
evitémonos una instancia. Entonces yo lo que creo que la solución a eso sí puede derivarse derivar en una acción de tutela, sí, porque puede decir, mire, a mí no ya está restringido el campo legal, yo agoté todos los recursos, desde un principio manifesté que que estaba indebidamente conformado ese tribunal arbitral, no me hicieron caso, lo manifesté, entonces yo creo que si hay una indebida conformación, creo que hay una violación al debido proceso y a otras cosas, pues ahí lo digo abuelo pájaro. Entonces, sí existió la discusión, es una discusión importante. Finalmente, esa pelea no la quería dar más, le digo sinceramente, dije, bueno, si quieren Perfecto. cambiar, que hay peleas que dije, no, yo no, sí, porque me fusilaban. Entonces, esa pelea no la seguí dando, y expuse mis argumentos, pero finalmente eso no lo cambiaron. Pero bueno, esa es la historia, más o menos. No, totalmente de acuerdo. Digamos, uno podría pensar que si esto llegara a la Corte, porque demanden esa parte de ese artículo, uno podría pensar que perfectamente la Corte puede condicionar ese artículo a decir que el recurso de anulación sí cabe, pero no en todas las causales, porque obviamente, no sé, no haber decretado unas pruebas, pues cuando no hubo pruebas, pues no va a tener ningún sentido, y dejar el recurso de anulación contra el auto que ordena seguir adelante solamente para un par o para las causales que sí puedan, digamos, prosperar o pues o que digamos por simple lógica pues puedan esgrimirse. Entonces, bueno, miraremos a ver cómo se va desarrollando el tema, pero es otro aspecto pues que puede generar discusión. Yo me quiero referir rápidamente a algunos aspectos relacionados con el trámite que son, digamos, de alguna manera particulares del arbitraje ejecutivo. Entonces, lo primero es en cuanto a la demanda, en cuanto a la iniciación del proceso, pues como ya se dijo, pues lo primero novedosísimo es que antes de iniciar, de presentar la demanda propiamente, pues puedo solicitar unas medidas cautelares. Yo creo pues que no podría ser el mismo árbitro de las medidas cautelares el que después es el árbitro ejecutor, pero también eso, creo que la ley no es excesivamente claro en ese punto. Eso también estaría por verse, pero digamos creo que no porque el artículo, el artículo 19 que regula la instalación del tribunal dice que en la audiencia de instalación debe hacerse presente el árbitro de medidas cautelares, pues obviamente si se acudió a esta figura, y que será el árbitro ejecutor el que hará realizar un examen, digamos, de las actuaciones de ese árbitro de medidas cautelares para, entre otras, pues establecer si se hizo o no acreedor a los honorarios. Eso también, doctor Luis Arcés y doctor Isabel, pues va a ser muy interesante pues ver cómo, si digamos un tribunal o más bien un árbitro ejecutor pues se opina que no se cumplió, la medida cautelar no se consideró bien, pues digamos ese choque ahí entre árbitros pues va muy interesante y seguramente también tendrá que ser objeto pues de regulación en los reglamentos, porque pues ahí puede que haya un cuello de botella o se vuelve un tema muy incómodo para el árbitro ejecutor, pues estar analizando, digamos, la actuación de otro colega, pues que llevó, digamos, la primera etapa del proceso. Pero entonces, en ese sentido, pensaría yo, pues, que no puede ser el mismo en el mismo proceso, digamos. Digamos, la otra parte diferente es que la ley exige, pues, perentoriamente que con la demanda se tiene que presentar, pues, la liquidación del crédito. En esa liquidación del crédito no se pueden incluir, pues, los costos del arbitraje. En relación con perdón que vaya un poco rápido porque, pues, quiero dejar estos punticos sentados antes de que terminemos y darle espacio a mis colegas para que, pues, desarrollen otros aspectos importantes. En el tema de los gastos también hay una novedad muy importante y es que los honorarios y gastos del tribunal digamos, los define el centro de arbitraje, no los define el tribunal, sino que los define el centro una vez recibida la demanda. Como bien lo saben ustedes, pues, y más que todo el doctor Luis Arcesio, pues este proceso arbitral ejecutivo cuyo objetivo principal es la descongestión digamos, del aparato judicial, pues está dirigido a motivar a las entidades financieras a que utilicen este mecanismo, pues y a que dentro de sus gastos de cobranza, pues incluya digamos, lo que vale el proceso ejecutivo y lo que valen los honorarios y gastos de los árbitros. Entonces, por eso es que la ley en relación con los costos dice, oiga, en una primera medida, pues el ejecutante es el que asume todos los gastos, pero después, si el demandado es vencido, pues hombre, el demandante, el ejecutante podrá pues solicitar que se le devuelva la plata si acredita pues
que no tiene unas buenas condiciones económicas. Ese es otro punto que sin lugar a dudas pues tendrá también que ser regulado. De pronto se podrá pues allí se podrá echar mano de las normas y digamos, de las decisiones que se han tenido en relación con el amparo de pobreza, por ejemplo, donde ya se han establecido una serie de criterios pues para definir cuándo procede o no el amparo. Entonces ahí es otro tema importante porque la ley obviamente pues lo que tiene es un criterio general. Pero a lo que venía yo con este comentario es que seguramente lo que tenemos que tratar de fomentar y de promocionar es que sean las entidades financieras las que promocionen la mayor cantidad de estos procesos y asuman, digamos, los costos que esto implica. Imagínense ustedes, pues, cuánto le vale a una entidad financiera, pues, contratar abogados, llevar unos procesos larguísimos, todos los temas que tienen que ver con medidas cautelares, conservación de los bienes, que a veces les dicen, no, vamos a las daciones en pago, etcétera. Yo que trabajé, pues, en el centro y sé también desde el punto de vista de la conciliación lo que vale este tipo de actuaciones, pues yo creo que los costos, si son razonables, como efectivamente deberán serlo, pues le van a resultar mucho más económicos a estas entidades que quedar en un proceso pues por años allá atrapado en el aparato judicial. Entonces, digamos, el tema de los costos también tiene unas particularidades allí. Lo otro es que también se le otorgan 10 días, parecido a lo que pasa ahora, pues en el arbitraje ordinario, si la parte ejecutante no paga, la parte ejecutada puede pagar por ella y tendrá 10 días para eso. También está prevista la conciliación. Se podrá solicitar audiencia de conciliación en cualquier momento. Aquí también, como echa de menos la autora Isabel, tampoco hay propiamente pues, una audiencia de conciliación, pero en cualquier momento se puede solicitar. Y allí también eso genera unas reglas, pero en caso de que se concilie, pues se generan unas reglas en cuanto a los honorarios que están allí en el artículo 17. Em, Aquí otra cosa importante es que no tenemos primera audiencia de trámite. Recuerden ustedes que en la ley 1563 y en los reglamentos, pues tenemos la audiencia de instalación, después se da todo lo que se llama, pues, digamos, trabarse la litis, demanda con la admisión, el traslado, la contestación, reforma si hay, etcétera, demanda de reconvención, todo esto. Y después de eso se cita a la audiencia de conciliación cuando es en la ley o a la audiencia de fijación de honorarios. Y después ya llegamos a la primera audiencia de trámite, donde pues se decretan las pruebas y el tribunal define sobre su propia competencia. Aquí la competencia se define en la audiencia de instalación. Entonces, la audiencia de instalación aquí pues tiene una importancia, digamos, diría yo, mayor que en la ordinaria, pues porque allí también, aparte de tomarse otras decisiones y de incluir el tema del árbitro de medidas cautelares, pues también de una vez el tribunal o el árbitro ejecutor se pronunciará sobre su propia competencia. Entonces, eso también es importante. Bueno, después viene el traslado y la contestación, que creo que ese tema ya lo miramos allí en el cuadro que tenía la doctora Isabel. La reforma de la demanda procede según las voces del artículo 21 se podrá revocar una sola hasta el vencimiento del término de traslado de las excepciones de mérito al ejecutado. Entonces se permite la reforma y se establece cuándo se puede presentar. Y el artículo 22 nos regula en todo esto del tema del auto del litigio, decreto de pruebas, aprobación de la liquidación. Y entonces allí se regulan todos estos aspectos. Aquí obviamente también se expone presente la necesidad de saneamiento del proceso para evitar cualquier nulidad, pues digamos actualmente, pues en cualquiera de los procesos y las personas que hemos llevado a arbitrajes, pues sabemos que uno normalmente pues va realizando controles de legalidad en las etapas, cuando va cerrando las etapas más importantes, pero aquí pues el artículo 22 lo trae consagrado explícitamente. Y finalmente, pues el artículo 23 regula todo el tema de lo que pudiéramos llamar la audiencia de instrucción, que podíamos asimilar perfectamente pues a la audiencia del artículo 373, que se llama audiencia, que es la audiencia pues conocida por todos de instrucción y juzgamiento. Eso está pues en el artículo 23 allí regulado y también se regulan algunos aspectos relacionados con la devolución de honorarios por parte del tribunal. Y por último, para terminar este tema, bueno, aquí hay un tema de cesación de funciones que, pues, para efectos de no me voy a detener en ese punto en este momento por la falta de tiempo, pero sí me quiero detener un segundo en el artículo 25 que nos regula todo el tema de la intervención de otras partes, terceros y acumulación de demandas. Aquí también se observa la mano del doctor Luis Arcercio en el sentido de que es un artículo muy práctico, el artículo
lo que nos dice, lo que busca es precisamente que nunca, digamos, por la intervención de terceros o porque entonces llegó el avalista o llegó el codedor, etcétera, entonces que eso no impida que se continúe con la ejecución. Ahí se dan varios supuestos. Obviamente, si desde el primer momento, pues digamos, desde el primer momento todo el mundo participó en el mismo negocio, pues el avalista o el codeudor o alguna de estas figuras pues que garantizan las obligaciones, pues no podrá llegar y decir después, no, es que yo no hice parte del pacto, yo no suscribí el pacto y entonces saquen del proceso. Se entiende entonces que el avalista pues entiende incorporadas todas las condiciones pues del negocio que está avalando o del cual está siendo codeudor. Y se le llama al proceso y se le obliga a pagar unos honorarios también. Hombre, no paga los honorarios, el proceso sigue. Digamos, aquí lo que se busca a toda costa es que el proceso ejecutivo no pueda interrumpirse, pues simplemente porque algún tercero apareció por allí a decir, oiga, no, yo no hago parte de este negocio, y entonces el proceso se tiene que ir toda la justicia ordinaria. Y se establecen unas reglas precisamente para lo contrario, para que el proceso arbitral, digamos, continúe, el proceso arbitral ejecutivo, pues continúe con las partes, con todas las partes. Y ahora pues que hacer algunas diferencias, por ejemplo, pues cuando se llega a un proceso arbitral por un compromiso, porque digamos allí, pues si no se pueden vincular, ya ahí sí no se podría vincular, por ejemplo, a todos los avalistas o codedores, sino solamente a la persona pues que suscribió el compromiso, porque pues ese compromiso no va a poder cubrir a esas personas pues que no lo están suscribiendo. Eh, eso es lo que yo tenía como para decir en relación propiamente con propiamente el proceso arbitral. Hay unas, como les digo, hay muchas particularidades pues, que con el tiempo y con los reglamentos se irán dilucidando, pero creo que esos eran algunos de los puntos que yo quería compartirles. No sé, doctor Luis Arcesio, si usted quiere referirse rápidamente al pacto arbitral ejecutivo y la garantía hipotecaria, que es un tema, pues, de alguna manera novedoso y que tiene un tratamiento especial allí en la ley. Pues ese es el artículo 30, si no estoy mal. Correcto. Pues el- ese procedimiento especial, tal vez lo único diferente que tiene del Código General del Proceso y que valdría la pena mencionar es el tema o uno, de la voluntad que fue ese precisamente el que objetaron. eh, Ese artículo fue el que objetó el gobierno por inconstitucional por el tema de la voluntad. Ahí hay que decir que, o repetir que el gobierno, o quien hizo el análisis aislado del artículo 30 y no del retracto. Entonces, lo que quiero decir es que el retracto aplica para todo tipo de obligaciones que suscriban los consumidores, en especial para estos créditos hipotecarios si son de vivienda. Entonces ellos también se podrán retractar y tendrán un término de 30 días precisamente para cumplir con la voluntariedad absoluta del consumidor financiero o del consumidor en general de querer ir al arbitraje y tener la posibilidad de decir unilateralmente, yo no quiero ir al arbitraje después de hacer una reflexión posterior a la constitución y desembolso del dinero. Otra diferencia que es bien importante de ese artículo 30 es esa fue una discusión muy compleja, que es quién pagaba el arbitraje ejecutivo. ¿Sí? Entonces, tengo que confesar que desde el principio, los análisis que yo hice, primero, para evitarme líos, arbitraje y vivienda de interés social, eso era una cosa bien compleja, reñían. Entonces lo que hicimos fue excluirlo. Entonces todo lo que es vivienda de interés social no va a tener arbitraje, pero la vivienda sí lo va a tener. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Y segundo, desde un principio lo que se quiso es que el hipotecario de vivienda no pagara los gastos del tribunal arbitral, y eso se mantuvo en la norma tal cual. Entonces, para que lo entiendan. El arbitraje hipotecario de vivienda va a ser a cargo de la banca, para decirlo, para ponerle nombre propio. ¿Sí? No obstante, pues cualquier entidad que preste para vivienda, pues va a tener que cargar con esos gastos. Eso ya es claro y preciso. En un momento la norma sí tenía establecido que
ningún deudor iba a pagar por el arbitraje ejecutivo. Entonces, ese no era el estadio ideal ese no era el estadio ideal que yo quería, porque yo siempre ponía el ejemplo. Mire, si una multinacional, un laboratorio está peleando con un banco, ¿por qué el banco tiene que pagar el valor del tribunal arbitral si son pares? Igual si dos comercios fuertes o comercios pequeños están peleando en un proceso de arbitraje ejecutivo, ¿por qué tiene que pagar el acreedor siempre los gastos? No creía que era una regla justa. Entonces había tomado varias soluciones, pero creo que como se resolvió, me parece que está bien, que protege a los consumidores y me parece que es una regla sana porque corríamos el riesgo en el otro evento que nadie utilizara el arbitraje ejecutivo porque le tocaba pagar siempre. Entonces la regla sí fue sana en el sentido de decir, mire, el acreedor paga al principio, pero al final en las costas el tribunal arbitral puede cargárselas como costas o, para decirlo de alguna manera, los gastos que se deriven del tribunal arbitral. Entonces me parece que como se diseñó, era como en principio habíamos planteado la fórmula y me parece que es una fórmula sana. Había encontrado una fórmula muchísimo más como intermedia, que es cuando intervinieran consumidores, que los consumidores no pagaran por ello, pero pues me parece que la fórmula que se tomó, que es la fórmula de los créditos hipotecarios de vivienda que no deban pagar por eso, me parece que es una salida muy sana, una salida buena, una salida justa con lo que es una vivienda y con lo que es un hipotecario para adquirir una vivienda. Eso, eso sería, doctor. Muchas gracias, doctor Leazar. Doctor Isabel, frente a este tema, ¿tiene algún comentario? Pues sí, mira, al principio cuando yo leí la norma, pues a mí no me quedaba claro que aplicara todo tipo de relaciones de consumo, todo tipo de contratos con el consumidor. Más porque la referencia que se hace a los contratos, pues a la relación o al contrato, a los contratos con el consumidor, se hace en una norma que de forma especial habla de el consumidor financiero, de los contratos con entidades financieras. Y por allá en un parágrafo, creo que si mal no recuerdo, hablaba de que efectivamente en las relaciones de consumo, ya sé dónde está, en el artículo sobre el derecho de retracto, que decía que cuando es con entidades financieras, incluso se puede hacer dentro de los 60 días siguientes al desembolso o al inicio de la prestación, digamos, del servicio financiero. Y en las relaciones de consumo, en los otros contratos de consumo, se puede ejercer el retracto dentro de los 5 días siguientes, mm, como se hace en la ley 1480. Entonces, ahí como que se me aclaró que efectivamente no solamente estaban hablando de consumo en el marco de relaciones con entidades financieras, sino todo tipo de contratos con el consumidor. Y también frente a la forma, pues aparte de los instrumentos como para generar más igualdad entre las partes o que mantener cierto tipo de equidad que menciona el doctor Luis Arcesio, también hay que tener en cuenta que si el acreedor no paga, se le da la posibilidad al deudor de pagar los gastos del arbitraje. O sea, eso también es una forma de que si el deudor tiene interés en el proceso arbitral, pues él también podrá, ante la falta de pago por parte del acreedor, hacer el pago. Entonces eso también me parece que es otro mecanismo que se tiene como para que haya pues más equilibrio entre las partes. No dejando de, o sea, no desconociendo que efectivamente por la complejidad y por la naturaleza de las relaciones con las entidades financieras, pues se ha hablado de cierta asimetría, ¿cierto? Cierta asimetría que no necesariamente se debe a una mala fe, sino a un poder de mercado. Entonces, y a un conocimiento especializado que tienen las entidades financieras. Entonces, en ese sentido, sí me pareció, pues esos eran como los dos aportes que quería hacer frente a la discusión. Muchas gracias. Por aquí tengo dos preguntas del auditorio que quiero hacer antes de que se nos termine el tiempo. Entonces dice, pregunta para el doctor Arcesio.
¿La ley consideró la coexistencia con las garantías mobiliarias? Mire, eso lo trabajamos mucho tiempo para tratar de elaborar algo muy coherente y todo. Al final, por X o Y circunstancias, eso no se hizo pues del todo, pero sí hay unas menciones importantes en relación con el tema. La verdad es que en los temas de insolvencia y en los temas de garantías mobiliarias funciona de igual manera como funciona el sistema judicial. ¿Sí? No hay ninguna diferencia. Cuando en el proceso de las garantías mobiliarias que estudié en ese momento, pero ya no lo he vuelto a estudiar, eso fue hace unos 7 años, cuando el 224 fue que hicimos esos análisis y hay unas menciones a la ley, sobre todo con los martillos electrónicos y todo eso, funciona de la misma manera. Cuando tenga que intervenir un juez, pues puede intervenir el juez o puede haber una cláusula arbitral para que intervenga el árbitro. Que creo que hay un evento especial, me corrigen porque ya ha pasado harto tiempo, un evento especial cuando hay oposición o hay excepciones en relación con el tema de la realización de la garantía, pues ahí tiene que intervenir un juez en esos eventos en que tenga que intervenir alguien que administre justicia, que dé jurisdicción, entonces ahí hay dos caminos, o la justicia ordinaria, y si hay cláusula compromisoria, pues sí, va a ir a la justicia arbitral. Esa es la única diferencia. Y ahora, en relación con la insolvencia, pues no hay ninguna diferencia. Los árbitros, en este caso, ejercemos jurisdicción y pues si hay un proceso de insolvencia, pues va a tener la misma regulación que ante la justicia ordinaria, va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, en términos generales es eso. Por eso les digo que es una ley que no es que sea incompleta, sino que es una ley que no se pone a regular temas de insolvencia porque no le corresponde, no se pone a regular el proceso ejecutivo, que es uno de los procesos más complejos, porque significa embargar y secuestrar y rematar cosas a los terceros, ni tampoco pretendía crear un nuevo estatuto arbitral, sino lo necesario para que haya tal proceso ejecutivo arbitral. Es eso más o menos. Ahora, doctora Isabel, ¿quiere agregar algo de pronto en este tema? No, solamente que creo que vale la pena tener una discusión alrededor de ese procedimiento de ejecución especial que tienen las garantías mobiliarias, que es como una ejecución acelerada cuando la cuantía es inferior a 20 salarios mínimos, pero creo que eso sería un espacio para otra discusión, pero también me parece muy interesante por parte de quien planteó la pregunta. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta es, bueno, la anterior pregunta la hizo el doctor David Eduardo Betancourt, muchas gracias. La doctora Adriana Rojas pregunta, me genera una inquietud la entrada en vigencia. Si bien la ley dice que la ley entra en vigencia 6 meses después de su promulgación, el artículo 29 le ordena al ministerio reglamentar las tarifas. Podría demorar la aplicación de la ley hasta que salga el decreto reglamentario, ya que los centros no podrían tramitar esos arbitrajes hasta dicha reglamentación. Pues yo me atrevo a responder que sí, que pues dado que lo que establece el artículo 29 es que los centros pueden reglamentar las tarifas, pero con los límites que establezca el ministerio, pues no creo que pueda un centro, pues, digamos, reglamentar esas tarifas sin existir esa reglamentación de parte del ministerio. No sé qué opinan ustedes, doctores, doctores Arcesio y doctor Isabel, pero creo pues que aquí sí requerimos pues que el ministerio pues haga su tarea. Aquí no se puso, no se incluyó como a veces se incluyen algunas normas que tiene 6 meses. Eso pues es un canto a la bandera muchas veces, pero pues aquí no se estableció el término, pero sí creo que dependemos un poco de la reglamentación, doctor Luis Arcesio y doctora Isabel. Un saludo a la doctora Adriana Rojas. Un abrazo especial. Gracias por el reconocimiento de mi trabajo. Eh, Mire, ese es el deber pensar, pero yo trato de no pensar así para que se pueda implementar rápidamente. Y he encontrado elementos para decir que no, pero pues la respuesta a ustedes tienen razón. Lo que pasa es que eh, lo que quería el proyecto era que no necesitáramos la reglamentación, y les tengo la respuesta, que no necesitáramos la reglamentación del Estado, porque todos sabemos cómo es la reglamentación del Estado, que nunca se da, nos demoran 4, 5, 6 años y no va a poder entrar en funcionamiento
el tema. Entonces, fíjese que los vacíos de la norma los llena el estatuto arbitral, ¿sí? Entonces, el límite del estatuto arbitral sí ya están y son 600 salarios, bueno, no sé. Entonces, yo creo que mientras tanto, los centros sí van a poder realizar sus reglamentos y esos reglamentos se van a regir mientras reglamenta el gobierno sobre esa base. Eso creo yo y creo que es la mejor interpretación para que esto, tienen que entender que 15 años de lucha, 7 años, 8 años de lucha legislativa, la implementación quiero que se haga rápido, que se lidere, que se haga de forma muy, muy transparente, de forma muy bien estructurada y creo que ese no va a ser, no debe ser un límite para hacerlo, pero la interpretación que ustedes hacen, tengo que decirla que tiene sentido, que es acertada, que no es una cosa traída de los cabellos, es cierto, pero la interpretación que yo les doy también puede darnos muchas salidas y creo que es lo que estamos pensando y creo que es lo más conveniente para lograr en especial lograr el objetivo primordial de la ley, que es lograr ayudar en la descongestión, sí, porque el otro día hay una conferencia en el Huila y noté que como que creían que el arbitraje se iba a volver la solución de la congestión judicial en los procesos ejecutivos y eso tampoco es cierto. La solución de ese tema es que el Estado se meta la mano al bolsillo y cree árbitros especializados, árbitros no, jueces especializados en ejecución, que no sean esos jueces de descongestión que son muy útiles mientras están en la descongestión, pero después ya se apartan del tema y vuelve la congestión judicial, pero sí va a ser una colaboración importante entre una estructura inteligente y permanente que va a prestar un servicio importante de colaboración a la rama judicial. Gracias, doctor Luis Sergio. No, pues me uno a su interpretación y que esa sea la interpretación que se imponga, porque pues aquí a todos lo que nos interesa es que esto se pueda implementar pues a la mayor brevedad, pues obviamente con los 6 meses pues que establece la norma, pues y que le dará un tiempo pues prudencial a los centros para que elaboren y presenten para aprobación del ministerio sus reglamentos. Bueno, doctores, son las 7:58. Creo que hemos logrado tocar pues rápidamente algunos aspectos de la ley, o por lo menos aspectos que son los más problemáticos o más llamativos o que son diferentes, y por lo menos hemos logrado dar un barrido pues por la ley, invitándolo nuevamente, aunque creo que le estoy quitando la palabra a la doctora Catalina, pues a realizar el curso que vamos a tener de profundización en la ley, donde ya miraremos pues cada uno de los temas relacionados con el pacto, con las relaciones de consumo, con los títulos valores, con el procedimiento, con las medidas cautelares, con los requisitos para las medidas cautelares, con los árbitros, etcétera, etcétera, que básicamente puede ser un curso de arbitraje general reducido, pero pues creo que será muy grato contar con ustedes allí. Por mi parte, pues nuevamente agradecer esta invitación, creo que apenas estamos empezando las discusiones, será mucho lo que tendremos que caminar, a pesar de que ya se ha logrado, se avanza bastante, pues ya teniendo la ley sancionada, pero pues creo que de aquí en adelante nos queda todavía por trabajar mucho. Entonces, de mi parte, pues hasta aquí llega mi intervención y obviamente, pues doctores, los dejo en sus manos para la despedida de la doctora Catalina también, por supuesto, y nuevamente muchas gracias. Doctor Luis Arcesio, doctor Esteban, doctora Catalina y a todos los que nos acompañaron hoy. Un saludo muy especial también a mi colega John Peralta, con el que trabajo en la firma que se nos unió hoy. Y para mí es muy grato verlo. Eh, entonces, un gusto compartir con ustedes, doctor Esteban, un placer Un conocerlo placer. y espero que sea la primera de muchas veces que nos encontremos en escenarios académicos y profesionales. Claro que sí, además que usted es de mi tierra, entonces con más razón. Claro que sí. Ah, bueno. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Yo sé que yo estaba como moderadora y que y que teníamos un guión y un plan, pero cuando los vi desenvolverse con tanta fluidez y que terminó siendo realmente un webinar, un foro, un conversatorio, dije que los expertos hablen y que se vea así. Maravilloso este conversatorio, maravilloso este foro. Quedo no solamente ampliamente agradecida por
que ustedes nos sacaron este tiempo, compartieron su conocimiento, su experiencia, sino por supuesto honrada y orgullosa de que hayamos hecho esto en nuestro Centro de Conciliación Avancemos. Doctor Luis Arcesio, muchísimas gracias. Gracias por regalarnos esta norma. Por supuesto, yo creo que el sector financiero, el sector de los centros de conciliación, y, por supuesto, los jueces están hoy muy pendientes de qué se viene para esta ley. Nada más, ahorita les contaba, estuve hablando con unos jueces del Magdalena Medio y están impresionados. Alguno de manera jocosa me dijo, donde da vivienda empiece a tramitar todo de esta manera, me quedo sin trabajo. Me toca salir como un payaso afuera a llamar clientes para el juzgado. Y es verdad. Esto termina siendo una medida de descongestión judicial maravillosa, así sea pues con un costo que lo debe asumir pues entonces quienes están en el sector financiero o los acreedores, como no, pero que además va a agilizar la, eh, el recaudo de cartera que también termina siendo un asunto con consecuencias sociales y económicas importantes. Doctor Esteban, me gustó mucho conocerlo. Le agradeceré mucho a la doctora Sol Beatriz por habérmelo presentado y, por supuesto, Isabel es mi amiga desde el año 2001, mi compañera de la Universidad de Medellín y pues feliz y agradada de verla cómo ha crecido, cómo se ha vuelto esta gran mujer sota en el derecho arbitral y que, por supuesto, nos representa también a las mujeres. A todos ustedes, la gratitud por haber estado en este webinar. Los queremos invitar entonces a este curso. El curso va a ser de 18 horas. Van a estar los profesores que ustedes están viendo el día de hoy. Vamos a tratar estos temas a profundidad, a cuestionarlo, a debatirlo, a aprenderlo, sobre todo para quienes quienes están en este sector de los métodos de resolución de conflictos, quienes están en el cobro de cartera, quienes están en el sistema financiero y sistema judicial. Los invitamos entonces, van a ser, ahí están las diapositivas, les compartí ya en nuestra página de Wikilawyers las diapositivas que tan amablemente la doctora Isabel realizó para el día de hoy, nos compartió de manera generosa. También a través de los grupos de WhatsApp de Wikilawyers se los compartí. Y por supuesto, los esperamos en nuestro curso. Iniciamos el miércoles 1 de octubre y espero tenerlos a ustedes, profesores, allí. Un abrazo y un aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente. Que tengan Un Gracias a abrazo. todos por la Muchas invitación gracias, y a todos doctor los Luis que nos Gracias, Arcesio, doctora escucharon. como Isabel, siempre, un doctora placer. Catalina. Un placer. Bueno, Hasta luego. Chao, buenas noches. Feliz buenas noche. noches.